Hola, vamos a ver ahora, a continuar con el amplificador eh, a bloques como lo estábamos viendo. De hecho, vamos a terminar el amplificador a bloques y ya vamos a pasar a verlo como un modelo del amplificador. ¿Cuáles son los modelos de amplificador que hay? Nos falta este concepto que es saturación de un amplificador. Eh, ¿Cuándo decimos que un amplificador se satura? ¿Sí? Eh, si nosotros hablamos de un amplificador cualquiera, eh, aquí está su símbolo, diríamos que eh, el voltaje de entrada que entra eh, sale amplificado una cantidad de veces. Esa cantidad de veces es la ganancia en voltaje AB. Si no pensamos en la alimentación del amplificador, pensaríamos entonces que esta salida no tiene límite, que podemos aumentar la señal de entrada más grande y esto tiene que salir más grande, y que si lo aumento más, pues esto debe salir más grande, pero hay un límite. No podemos estar alimentando señal más grande y que salga más grande. Ni siquiera tampoco podemos decir que podemos cambiar el diseño del amplificador y darle mayor ganancia en voltaje, hacer que AB suba. Si nosotros hacemos que la ganancia suba, pues la salida va a tratar de ser mayor. Pero eso sería como decir que estamos sacando energía de la nada y que no hay límite. Y entonces pensaríamos que la ganancia del amplificador, la función de transferencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la función de transferencia? Entonces pensaríamos que la función de transferencia del amplificador que es B0 contra BI, no tiene límite, se puede ir así y así indefinidamente hacia arriba, ¿sí? Se puede extender hasta el infinito para un voltaje de entrada cada vez más grande, uno de salida cada vez más grande, y para una entrada negativa cada vez más grande, una salida cada vez más grande negativa. Entonces, eso no es cierto en la realidad. El amplificador tiene un tope. Ese tope de variación de salida por ejemplo, ese tope es, es el rango límite de variación de salida que puede tener, eh, digamos algo así, en donde por encima de ese tope la salida del amplificador ya no crece, se queda ahí, ¿sí? Ya no crece y se queda ahí. Y lo mismo abajo, por encima de ese tope
o por debajo de ese tope ya no hay más crecimiento. ¿Eso qué nos indica? Que el voltaje de entrada solo puede llegar hasta este máximo positivo y este máximo negativo. O sea, solo tengo este espacio de variación de la entrada. Si excedo este rango de variación de la entrada, si lo excedo, mi salida se limita, se recorta, positiva o negativa. Ese límite de variación de salida normalmente depende de la alimentación del amplificador. O sea, si el amplificador se alimenta con 2 voltajes, que es este ejemplo, el de un amplificador que tiene 2 voltajes de alimentación. ¿Se acuerdan que un voltaje era VCC? El otro voltaje era VEE. ¿Sí? Entonces, si estas son las alimentaciones al amplificador, un voltaje positivo o uno negativo, la salida se va a limitar aproximadamente al valor de ellas, aproximadamente, pero para mayor precisión se puede decir que es al voltaje positivo menos 1 y al voltaje negativo más 1, o sea, un poquito antes de llegar a menos VEE, un volt antes de llegar a VEE negativo y un volt antes de llegar a VCC positivo. Ese es el rango del voltaje de salida. No se altera la ganancia sigue siendo la misma, pero la variación de entrada no puede exceder este espacio de variación. Este espacio de variación tiene un voltaje de entrada máximo, así, un voltaje de entrada, le voy a poner aquí VI máximo, y un voltaje de entrada mínimo. Así que no puedo ir por encima de este, por debajo de este. Si me excedo, la salida ya no aumenta. ¿Sí? Así que, continuando aquí en el pizarrón blanco, diríamos que si yo tengo un amplificador que se alimenta con 15 y menos 15 volts, y acá están sus terminales de voltaje de entrada, voltaje de salida, entonces el voltaje de salida solo puede estar aproximadamente, aunque le pongo igualdad, es un aproximado entre este rango que sería menos 15 más 1 y más 15, que es este voltaje de arriba, menos 1. O sea, el voltaje de salida va a estar entre menos 14 y más 14 volts, voltaje de salida. Luego, si nosotros sabemos cuánto vale la ganancia y sabemos que la ganancia es, por ejemplo, 100, si eso amplifica 100 veces el voltaje de entrada, entonces podemos decir que como la ganancia es V0 sobre VI, entonces VI sería
B0 sobre la ganancia. O sea, hagan de cuenta que entonces con esto puedo decir que el voltaje de entrada está en un rango también, que es el que les señalaba en el pizarrón. O sea, en este rango, voltaje de entrada está entre un máximo y un mínimo. Y aquí sería entonces este valor sobre la ganancia. O sea, 14 sobre 100 y menos 14 sobre 100. O sea, mi voltaje de entrada tiene que estar entre menos 0.14 y más 0.14. El voltaje de entrada es más chico que la salida, 100 veces más chico. Cuando nosotros toquemos estos límites, quiere decir que la entrada está tocando estos límites. ¿Sí? El rango de voltaje máximo. Y entonces la señal de salida ya no se vería senoidal. La señal de salida B0 se vería recortada en 14 y menos 14. Este recorte se llama la saturación. Aquí se dice que es saturación positiva, acá saturación negativa. ¿Sí? Eso es el concepto de saturación. Vamos a dejar eso y ahora vamos a pasar, ahora sí, a modelos del amplificador. Entonces, lo pongo aquí. Modelos del amplificador. El amplificador normalmente no se le dibuja la conexión de las fuentes. Se sabe que hay un voltaje de alimentación, como acá, pero no se dibuja. Y este tiene una línea de referencia o tierra. Entonces, aquí está el voltaje BI y acá el voltaje B0. ¿Sí? El mismo amplificador dentro debe tener una terminal que se conecta aquí, aparte de las dos terminales de alimentación. ¿Qué son los datos más importantes de un amplificador? Los datos más importantes de un amplificador son tres. Uno es cuánto vale su resistencia de entrada, Rin o input, cuánto vale su resistencia de salida, R output, y
¿Cuánto vale su ganancia? ¿Sí? Solo escribí la A, perdón, perdón. Solo escribo la A porque puede ser un amplificador de ganancia en voltaje o puede ser un amplificador de ganancia en corriente, o incluso hay otros tipos de amplificadores que vamos a ver aquí. Así que esto es el factor de amplificación. ¿Cuántas veces se va a amplificar la variable que entra? Si hablamos de un amplificador de voltaje, pues sería AB. ¿Sí? Son los tres datos: resistencia de entrada, de salida y ganancia en voltaje. ¿Por qué uso notación en inglés? Porque la mayoría de los libros, un 99%, usa notación en inglés. Entonces hay que acostumbrarse a usar notación en inglés y no en español. Estos tres datos son suficientes para modelar un amplificador. O sea, yo conecto una fuente de entrada, se puede decir que estoy conectando una fuente de entrada a una resistencia. Esta fuente no sabe que la estoy conectando a un amplificador. Esta fuente supone que la estoy conectando a una resistencia RI. ¿Sí? Y esa resistencia captura el voltaje que se va a amplificar. Pero también esta fuente viene de es salida del generador de señal. Por dentro del generador de señal, por dentro está una fuente alterna o no necesariamente alterna. Aquí la estoy poniendo senoidal, la puedo quitar así y la puedo dejar nada más como más, menos, ¿sí? Y ya con eso estoy dando a entender que puede ser alterna o directa, pero esta letra todavía no lo define. Entonces, esta fuente de voltaje de entrada la puedo llamar BS y tiene una resistencia interna, el generador de señal. Esa resistencia interna se llama RS. A la salida de esa resistencia se produce este voltaje, el voltaje VI. Este circuito es el generador de señal que produce el voltaje VI, que aquí lo estoy indicando ya con una fuente. Este se conecta a un amplificador, pero como no sabe que se está conectando a un amplificador, está suponiendo que se conecta a una resistencia. Así que aquí vendría la resistencia de entrada. Esta es la resistencia de entrada al amplificador. Esa resistencia captura este voltaje y lo amplifica. Como es un amplificador de voltaje el que estamos ilustrando un amplificador de voltaje, lo amplifica. Y esa amplificación, ¿cómo la representamos? Con una fuente de voltaje controlada por voltaje. O sea, así. Esta fuente es equivalente a este voltaje multiplicado AB veces. Entonces aquí sería AB por BI. Un número por el voltaje de entrada. Un número, o sea, este número puede ser 10 veces el voltaje de entrada, puede ser 100 veces el voltaje de entrada, o 55 veces el voltaje de entrada. O sea, es un número, cualquiera es el número que le corresponde a ese amplificador, ¿sí? AB veces. Esta resistencia captura el voltaje, ese voltaje es transferido acá, a esta fuente, y la fuente lo magnifica AB veces y lo entrega.
Pero esta fuente, como cualquier otra fuente, tiene su propia resistencia interna, la fuente, así que esta también tiene su resistencia. Esa resistencia es la resistencia de salida del amplificador. Así que este amplificador tiene una resistencia de salida, que es la resistencia de la fuente dependiente. Esa resistencia es la que mira primero lo que conectamos por acá. ¿Qué vamos a conectar por acá? Una carga. O sea, no sabemos qué, pero vamos a conectar algo. Ese algo que conectamos es la carga. Cuando nosotros conectamos esa carga, aquí, si pensamos que esa carga es una resistencia, entonces se vería así. Formando un divisor de voltaje. De todo el voltaje que se amplifica, una parte se va a quedar aquí y la otra se queda en la resistencia interna de salida. Una parte de esto se queda aquí y otra parte se viene acá. La parte que sale es el voltaje de salida del amplificador. Entonces vean cómo VI es V voltaje de entrada, V input, V0 es el V output, voltaje salida, su resistencia de entrada del amplificador, su resistencia de salida del amplificador y su ganancia en voltaje. Los tres datos que aquí les señalo, esos tres datos están contenidos en este modelo, ¿sí? Y como esta resistencia es parte del amplificador, para dejar claro que está estrechamente relacionada esta resistencia con este circuito, es que se tira esta conexión, así. La referencia de este voltaje es la misma referencia de este voltaje, por eso se conecta, porque es el mismo punto de referencia o el mismo nodo. Ahí lo tengo, ¿sí? Así que este sería mi nodo de referencia. Si quiero dejarlo más claro, le puedo poner una tierra, un símbolo de tierra. Pero mi amplificador es esto. Esto que está aquí, primero, es mi fuente de señal. Esta es la fuente de señal. Todo esto es el amplificador. Todo esto es el amplificador, desde este par de terminales de entrada hasta este par de terminales de salida. Este par de terminales de entrada son estas dos que están aquí. Este par de terminales de salida son estas dos que están acá. Y la resistencia de carga, pues es este elemento. O sea, aquí sería carga. Ahora vamos a hacer una diferencia. Hacer una diferencia que para no confundirnos. Adentro de este amplificador está esta ganancia. Esa se llama la ganancia en voltaje interna del amplificador. Para diferenciarla, cuando nosotros conectamos la fuente de señal y conectamos la carga, podemos hablar de que este voltaje se reparte aquí y este voltaje se reparte acá. Una parte de este voltaje va a ser VI, una parte es VI, no todo el voltaje del generador. Otra parte, en esta fuente también una parte de este voltaje es V0, no todo es V0.
eh, cuando ya están conectadas la carga y el generador, podemos hablar de que aquí hay una nueva ganancia en voltaje. Hay una ganancia en voltaje que es la relación voltaje que sale entre voltaje que entra. Voltaje que sale entre voltaje que entra, o sea, el voltaje que sale entre el voltaje que entra al amplificador. Este es el que entra al amplificador, no este. Este es el que entra. Entonces, voltaje que sale entre voltaje que entra me va a decir cuántas veces está creciendo este voltaje acá. ¿Sí? Pero entonces esta ganancia no corresponde a esta que está aquí. Esta es la ganancia en voltaje interno que tiene el amplificador sin que le conectemos nada. O sea, cuando todavía no hacemos conexión de esto, de la fuente BI, cuando todavía no conecto esto, el circuito amplificador ya tiene una ganancia, ya tiene su ganancia ahí, ¿sí? Que está marcada aquí. Para diferenciar esta ganancia de esta, le vamos a poner un subíndice. Le vamos a llamar aquí arriba AB0. Acá abajo lo mismo. Entonces, AB0 es la ganancia interna del amplificador y AB es la ganancia externa, ya cuando medimos el voltaje aquí y lo dividimos entre el voltaje acá, el voltaje que estamos aplicando. Esta es la ganancia en voltaje externa y AB0 es la ganancia en voltaje interna. ¿Sí? Así que allí tenemos definidas la ganancia interna, que ya viene de fábrica porque a lo mejor compramos el amplificador ya hecho o porque lo diseñamos nosotros el amplificador y quedó con una ganancia interna. Y después cuando le conectamos la fuente de señal y conectamos la carga, esa ganancia va a ser otra, que es esta, B0 sobre BI. Esta ganancia, la interna, nosotros la debemos de saber o la da el fabricante si compramos el amplificador. Pero esta otra ganancia, la externa, nosotros la podemos determinar analizando este circuito. Analizando este circuito sacamos la ganancia en voltaje externa. Y lo vamos a hacer en esta parte de acá. Entonces voy a jalar acá ¿sí? Y voy a analizar el amplificador para sacar esta ganancia. Así que empezamos. Fíjense bien, está sencillo. Aquí se forma un divisor de voltaje. Ya sabemos la ecuación de un divisor de voltaje. Igual acá se forma un divisor de voltaje y también sabemos la ecuación de un divisor de voltaje. Vamos a empezar de la salida hacia la entrada. Primero empezamos diciendo, ¿cuánto vale B0? Si tengo una fuente de voltaje y dos resistencias. Sería
vamos aquí, decimos determinando la ganancia AB. B0 es la ecuación de divisor, RL entre la suma de las dos por el voltaje de la fuente. ¿Sí? Por el voltaje de la fuente. Ese es el divisor que se forma aquí. Esta ecuación, así como está solita, sin analizar esta, ya me da la ganancia en voltaje que busco, o sea, B0 sobre BI, ya lo puedo despejar aquí, BI la paso dividiendo, y entonces puedo decir que mi ganancia en voltaje es RL entre RL más ROUT por AB0. O sea, paso dividiendo BI acá y me queda B0 entre BI, y ese B0 entre BI lo llamo AB, esto que está aquí, AB. Entonces me queda AB igual a todo esto que es el divisor. ¿Qué estoy viendo aquí? Que la nueva ganancia en voltaje es más pequeña que la interna. Esta ganancia es menor porque esto que está aquí es una fracción de 1, es menor a 1, lo que está abajo es más grande que lo que está arriba. Como esto es menor a 1, esta va a ser menor a esta. Así que esta ganancia en voltaje es la ganancia del amplificador completo, armado. Si yo quisiera saber cuánto vale la ganancia en voltaje formada por este voltaje entre el voltaje interno del generador, el voltaje interno, entonces sí tendría que tomar en cuenta este divisor para poder encontrar una ecuación como esta en donde B0 dependa ya no de BI, ya no de BI, sino que dependa de BS. ¿Sí? Ahí voy a depender de BS. Así que si yo quiero sacar la ganancia que corresponde a B0 sobre BS, busco ahora este voltaje en función de esta. Y digo, como BI es la resistencia de entrada entre la resistencia de entrada más RS por el voltaje, es Rin entre la suma de las dos por el voltaje de la fuente. Ahí está. ¿Sí? Como esta es la ecuación del divisor de entrada, ahora tomo esta y la sustituyo aquí en la primera ecuación. ¿Sí? Entonces digo, sustituyendo BI en B0, me queda que B0 es RL entre RL más RO por AB0 por Rin entre Rin más RS por BS. ¿Sí? Y estoy sacando el voltaje de salida en función del voltaje interno del generador. Si yo conozco este voltaje interno del generador, puedo conocer este voltaje también, el de salida. Y necesito todos estos elementos, los resistores y la ganancia interna del amplificador. ¿Sí? Entonces,
Entonces aquí necesitaría la ganancia en voltaje interno para poder sacar el voltaje de salida. O puedo pasar también dividiendo esta y entonces decir que tengo otra ganancia más que voy a llamar ahora ABS. ABS es otra ganancia más. Esa otra ganancia que puedo formar de dividir B0 entre BS, B0 entre BS, va a ser igual a todo esto, que sería RL entre RL más ROUT AB0 por Rin entre Rin más Rs. Son los dos divisores, un divisor formado por estas dos y la fuente, y el otro divisor formado por estas dos resistencias y la fuente, ¿sí? Y la ganancia interna que está aquí. Entonces, esto es una nueva ganancia, como esta. Esta es la ganancia externa, pero nada más de aquí a aquí. Y esta de abajo es la ganancia de aquí hasta acá. La ganancia del amplificador. También puedo, pues, enmarcar esta ecuación, encerrarla. Si ustedes quieren memorizarla está complicado, ¿no? Si quieren guardarla en formulario, pues la guardan en formulario. Pero deducirla no es complicado, analizar este circuito es muy fácil, entonces yo considero que no se necesita aprenderse las fórmulas, sino se necesita aprender a deducirlas, sacarlas muy rápido, como lo hicimos aquí, con divisores de voltaje. Y ya tengo la ganancia en voltaje del amplificador. Esas son mis dos ganancias. Ahora vámonos al principio del pizarrón. Bueno, todavía no explico qué características debe cumplir un amplificador. Por ejemplo, yo digo que el amplificador tiene una resistencia de entrada, aquí arribita tiene una resistencia de entrada, tiene una ganancia en voltaje y tiene una resistencia de salida, ¿sí? Pero ¿de qué tamaño son? ¿De qué tamaño deben ser para que sea un buen amplificador de voltaje? Bueno, para que esto sea un buen amplificador de voltaje, como su nombre lo dice, si amplifica voltaje, necesito que capture lo más que se pueda de voltaje. Para que este amplificador capture lo más que se pueda de voltaje de esta fuente, necesito que esta resistencia sea mucho mayor que esta, para que todo este voltaje lo capture acá y muy poquito se pierda en este resistor. Internamente en el generador va a haber una pequeña pérdida aquí, pero yo quiero que esa pérdida que aparece aquí sea pequeña. Para lograrlo necesito que este amplificador tenga resistencia de entrada muy grande, mayor, mucho mayor que esta. Entonces, eso es una primera característica y la escribo acá, ¿sí? Entonces yo diría características del amplificador. Del amplificador. La primera sería que Rin
sea mucho mayor a RS, a la resistencia del generador. Esta debe ser mayor a la resistencia del generador. ¿Cuál es la mejor forma de lograrlo? Hacer que esta resistencia tienda a ser muy grande. Así que puedo decir que con que la resistencia de entrada tienda a ser muy grande, cuando le pongo que tienda a infinito, estoy dando a entender eso, que tienda a ser muy grande, tan grande que capture la mayoría de este voltaje, para que ese voltaje de entrada sea lo más grande que se pueda. De esa manera ya sé que es un amplificador de voltaje, está capturando voltaje y lo transfiere a la fuente. Esta fuente lo amplifica. Si queremos que el amplificador, muchos tienen la idea de que un buen amplificador debe tener una ganancia en voltaje interna grande. Para que la salida sea grande, necesito que la ganancia sea grande. Pero no necesariamente, la ganancia en voltaje también puede llegar a ser pequeña. Hay amplificadores que tienen ganancia, por ejemplo, de 200,000, es enorme, amplificadores integrados. Pero también hay amplificadores hechos en forma manual, en forma discreta, con componentes separadas, que tienen ganancia de 1, ganancia unitaria, o hasta ganancia menor a 1, o que tienen ganancia de 10, es una ganancia pequeña, la ganancia en voltaje interno. Entonces, esta no es tan importante que sea muy grande. Lo que aparentemente parece ser bueno, no siempre lo es. Decir que si tengo una ganancia muy grande es un buen amplificador. Eso afecta en otras cosas que no vamos a ver en este curso, perjudica en otras características. Por eso se aconseja que esta ganancia no sea tan grande, sino que sea moderada, ¿sí? Así que aún así ustedes van a ver que en los libros llegan a decir que la ganancia en voltaje sea grande, pero yo le pondría no necesariamente. ¿Sí? O sea, esta ganancia puede valer 1, puede valer 10, o 100, o 1000, o 2000, o 10,000, pero lo más conveniente es que no sea tan grande. La tercera característica, la resistencia de salida. ¿De qué tamaño debe ser? Como yo quiero que el voltaje amplificado se vaya hacia la carga y no se pierda adentro, necesitaría que esta fuera pequeña comparada con esta. ¿Sí? Que R de salida sea chiquita para que capture poco voltaje aquí. Capture poco voltaje y casi todo este voltaje se vaya acá. Entonces, ¿cuál es esa tercera característica? Necesito que ROUT sea mucho menor a RL. Lo ponemos acá. Necesito que la resistencia sea mucho menor a RL. Para que esto se asegure, como yo no conozco exactamente qué voy a conectar, puede ser que yo no sepa el valor de esta resistencia. La mejor manera de asegurar que esto sea mucho menor a esto es poner que ROUT tienda a 0. Tienda a 0. ¿Sí? Que sea pequeña, lo más pequeña que se pueda. Esta lo más grande que se pueda, y la ganancia pues según las necesidades que tengamos. Esas serían las características de un amplificador. Vamos entonces a ver las ganancias que sacamos allá y vamos a aplicar estas características que aquí señalo. Una resistencia de salida que va hacia 0 y una resistencia de entrada que va a ser
muy grande. ¿Sí? Vamos con la primera ganancia, esta que tienen acá, esta. Un buen amplificador tiene una resistencia de salida que debe tender a 0. Si esto tiende a 0, entonces esta ganancia se acerca a ser igual a esta, porque estos valores se hacen la unidad cuando esta tiende a 0. Así que lo podemos poner acá en nuestras características. Si la resistencia de salida tiende a 0, por lo tanto, el voltaje, no el voltaje, es la ganancia en voltaje tiende a ser AB0, ¿sí? Tiende a igualarse a esta, si esta tiende a 0. Vámonos ahora con la otra ganancia, la que está aquí abajo. Ven que aquí participan todos los resistores. Voy a acercar más la cámara para que tengamos mejor visión de la fórmula. Aquí participan todos los resistores del esquema del amplificador, del modelo. Entonces, ¿qué pasa si aquí se cumple que la resistencia de salida tiende a 0? Otra vez, si esta tiende a 0, esto se hace la unidad. ¿Y qué pasa acá? Si la resistencia de entrada se cumple como debe ser en un amplificador, que esta resistencia de entrada sea mucho mayor a RS. Si esta es mucho mayor a RS, esta es despreciable, y al ser despreciable tiende a ser la unidad. Así que este se vuelve la unidad, este se vuelve la unidad, y entonces esta ganancia total, la ganancia interna, es igual a la ganancia de voltaje de señal, este voltaje entre este voltaje, ¿sí? Esta ganancia se vuelve igual a AB0, solamente AB0. Así que podríamos decir, si además la resistencia Rin tiende a ser muy grande, por lo tanto, la ganancia en voltaje tiende a ABS, tiende también a ser AB0. ¿Sí? Así que la ganancia interna también se acerca a la ganancia externa. Bueno, perdón, aquí estoy hablando solo y no estoy mostrando lo que acá comenté, ¿no? O sea, lo que comenté acá, en esta parte, lo estoy resumiendo aquí. Digo, primero habíamos dicho, si la resistencia de salida tiende a 0, esta ganancia tiende a ser esta, se iguala con esta. Si además mi resistencia de entrada es infinita, entonces, según la fórmula de ABS, esta tiende a ser esta. Porque estamos tratando de atrapar el mayor voltaje posible, y eso es cuando se logra. Por eso es que estas características se tienen que cumplir. Son las características del amplificador, ¿sí? Y como este es un amplificador de voltaje, pues por eso nos enfocamos en sacar la ganancia en voltaje, AB, y la ABS interna. Pero también podemos analizar en este circuito cuál sería la ganancia en corriente. Ya ven que aquí sale una corriente y viene por acá, así. Esta corriente es I-IN. Le voy a poner como esta, I mayúscula, corriente de entrada. Y esta corriente de acá, la corriente que sale aquí,
viene y circula por acá y es I0. Entonces hay una ganancia en corriente en este amplificador, que es la relación I0 entre II, ¿sí? La corriente de salida entre corriente de entrada. La voy a poner acá, en esta parte. La ganancia en corriente. La ganancia en corriente es corriente de salida entre corriente de entrada. ¿Cómo la calculo? Pues la puedo calcular calculando la corriente en esta malla. Es solamente decir este voltaje, que es todo esto, entre la suma de estas dos, y eso me da la corriente de salida. Y también puedo sacar la corriente de entrada diciendo que esta corriente es este voltaje entre esta resistencia. Y ya tengo las dos corrientes y las divido, ¿sí? Así que sacar la corriente de salida es el voltaje de la fuente entre la suma de los resistores. Sacar la corriente de entrada es nada más este voltaje sobre esta resistencia. Y eso ya me da las dos ecuaciones, divido una entre la otra y me da la ganancia en corriente. Pero una manera más sencilla de sacarlo acá, una manera más fácil, es decir que I0 es B0 sobre RL, ¿sí? Es B0 sobre RL. Y la corriente II es BI sobre RIN, resistencia de entrada. Entonces, si yo reacomodo aquí esta división, me queda B0 sobre BI por RIN sobre R0. Me queda así, B0 entre BI por RIN entre R0. Y esto que está aquí es la ganancia en voltaje que sacamos primero, la que está arriba, es AB, esto es AB. Así que mi ganancia en corriente va a ser AB por RIN sobre R0. Esto sería la fórmula de la ganancia en corriente en función de la ganancia en voltaje. Hago un marco y ya tengo ahí mi ganancia en corriente. Ya tengo ganancia en voltaje que sacamos acá, por allá está, y ganancia en corriente. Si queremos aparte la ganancia en potencia, que sería decir, como aquí hay corriente y voltaje, y acá hay corriente y voltaje, hay potencia de entrada y potencia de salida. Entonces, ¿cuánto vale la relación o la división de la potencia de salida entre la potencia de entrada? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Y vamos a sacarlo. Vamos a considerar que calculamos la ganancia en potencia. La ganancia en potencia. La ganancia en potencia
es la potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de salida es el voltaje de salida por la corriente de salida. La potencia de entrada es el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Si nos fijamos, V0 entre VI es la ganancia en voltaje. Y multiplicaría a I0 entre II, que es mi ganancia en corriente. Así que la ganancia en potencia es el producto de las dos ganancias. La ganancia en voltaje por la ganancia en corriente. Puedo sacar la ganancia en potencia con esta relación, calculando las potencias, o la puedo sacar así, con los voltajes y corrientes, o la puedo sacar como está al final, con el producto de las dos ganancias. Y esto termina el análisis de un modelo de un amplificador de voltaje, un solo amplificador de voltaje. Aquí tenemos un solo amplificador de voltaje, pero también podemos tener arreglos de uno seguido del otro, un amplificador seguido del otro. Cuando tenemos un amplificador seguido del otro, se le llama cascadeo de amplificadores o amplificadores en cascada. ¿Sí? Entonces, amplificadores en cascada. Le voy a levantar ahí la cámara. Amplificadores en cascada. Los amplificadores en cascada, hagan de cuenta que tenemos una fuente de señal que representa al voltaje VI y entra a un amplificador, luego sale y pasa a otro amplificador y sale y pasa a otro, tantos como quieramos tener. ¿Sí? Si quiero tener N amplificadores, pongo N amplificadores. Si quiero tener solamente 2 amplificadores, pongo 2. Si quiero tener 3 amplificadores, pongo 3. Y al final de la cascada de amplificadores estaría conectada la carga donde está el voltaje de salida. Así que esta cascadeo de amplificadores me daría una ganancia en voltaje que incluye las ganancias de 3 amplificadores. V0 entre VI va a implicar la ganancia de las 3 etapas, pero cada etapa tiene su propia resistencia de entrada. Entonces, cada etapa tiene su propia resistencia de entrada. Este amplificador tiene su resistencia de entrada. El primer amplificador, este tiene su resistencia de entrada y este tiene su resistencia de entrada. Cada uno tiene su propia resistencia. Y también
cada uno tiene su propia resistencia de salida. Resistencia de salida 1, resistencia de salida 2 y resistencia de salida 3. Estoy ilustrando 3 amplificadores en cascada. Aparte, cada uno tiene su propia ganancia interna, o sea, aquí lo voy a poner con color azul. Aquí tengo un AB0, pero como es el primer amplificador, ahí no va a caber, el espacio está muy chiquito, lo voy a borrar. Entonces lo voy a mostrar por fuera. Aquí está la ganancia en voltaje del primer amplificador. Acá está la ganancia en voltaje del segundo y acá la ganancia en voltaje del tercero. ¿Para cuándo se usan los amplificadores en cascada? En casos muy especiales donde se requiere tener una ganancia muy grande de voltaje, o se busca que cada amplificador aporte una característica distinta. Por ejemplo, este puede tener una resistencia de entrada muy grande, muy alta, pero quizás no tenga una ganancia en voltaje grande. Él no aporta gran cantidad de ganancia, pero sí aporta una resistencia de entrada grande, como la que se desea. Este otro amplificador, por ejemplo, puede ser que no tenga una buena resistencia de entrada grande, ni tampoco una resistencia de salida pequeña, como debe ser en un amplificador de voltaje, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces puede ser que no cumpla con las características de resistencia de entrada y salida adecuadas, pero puede ser que sí aporte una grande ganancia en voltaje. Entonces este puede estar aportando la ganancia que requerimos, una ganancia en voltaje muy grande. Y este último amplificador no tendrá una buena resistencia de entrada, no tendrá una buena ganancia en voltaje, pero sí seguramente podría hacer que tuviera una buena resistencia de salida para que se acople bien a esta carga. Su resistencia de salida puede ser que sea muy baja y permita que la mayor parte del voltaje se venga hacia la carga. Entonces, cada amplificador puede aportar una característica distinta. O sea, diríamos entonces que a lo mejor este primero aporta una resistencia de entrada 1 que tiende a ser infinita. Este otro, el último, aporta una resistencia de salida R03 que tiende a ser muy pequeña. Y el de en medio aporta una ganancia en voltaje, una AB02, que tiende a ser lo suficientemente grande para que nos sirva. Así que cada uno aporta una cualidad. Por eso se usan amplificadores en cascada, que es poco común. En realidad es poco común encontrar amplificadores en cascada. La mayoría de las veces encontramos a lo más 2 etapas. Los amplificadores en cascada normalmente vienen dentro de los circuitos integrados y nosotros no hacemos nada, ya viene fabricado. Y ahí sí, cada etapa aporta una característica diferente, ¿sí? Bueno, vamos a dejar aquí este video y continuamos exactamente aquí donde nos quedamos en el siguiente video.